Barcelona puede tener graves problemas si Lamine Yamal sigue el mismo camino que Lionel Messi. Nadie duda que el argentino fue el jugador más importante en la historia del club. Sin embargo, lo que me sorprendió es que la mala gestión también hizo que su increíble figura cause severos inconvenientes económicos. Ahora, con la nueva joya, temen que pueda ocurrir algo parecido, sobre todo teniendo en cuenta que es este señor quien negocia el nombre de la figura. Se trata de Jorge Méndez, ex representante de Cristiano Ronaldo. Bienvenidos al negocio del fútbol. No hace falta decir que Messi fue un antes y un después para el Barcelona. 4 de las 5 Champions League que tiene el club se obtuvieron con participación de la Pulga. A eso le podemos agregar 10 ligas, 7 Copas del Rey y otras tantas coronaciones que suman 35 títulos durante su estadía. Pero a medida que esos trofeos se iban acumulando, también lo hacían los contratos con la institución. Y estos, déjenme decirles, tuvieron una trayectoria igual o superior a su rendimiento dentro del campo de juego. Todo comenzó con esta servilleta. Para que tengan noción de lo importante que fue este pedazo de papel en la carrera de Messi, en mayo de 2024 se subastó por 762.000 libras esterlinas o unos 890.000 euros. Se trató del primer contrato con el equipo y fue firmado por quien descubrió al futbolista, Carles Recach, en el restaurante del club Tenis Pompeia. En ella se escribió: en Barcelona, el 14 de diciembre de 2000 y en presencia de los señores Minguella y Horacio, Carles Recach, director deportivo del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra, fichar al jugador Lionel Messi siempre que nos mantengamos en las cantidades pactadas. Aquellas opiniones en contra eran personas dentro de la institución que no estaban de acuerdo con cubrir el tratamiento necesario para su desarrollo físico. El mismo tenía un costo de $1.300 por mes. Con el diario del lunes, negárselo hubiera sido una de las peores decisiones de sus vidas. Dado que por aquel entonces todavía era menor de edad, el pacto final no fue un contrato oficial, sino que consistió en cubrir el tratamiento y además una beca de 600 euros mensuales. El primer acuerdo formal de trabajo debió esperar hasta junio de 2005, momento en el cual cumplió 18 años. Allí, según información publicada en la prensa, se definió un salario fijo anual de 3 millones de euros con una cláusula de salida de nada menos que 150 millones de euros. Esto es la cifra que debe desembolsar cualquier otro club que quiera llevarse al futbolista. A los 3 meses, Messi ganó el Mundial Sub-20 siendo elegida figura del torneo y las alarmas se prendieron dentro del conjunto catalán. Por eso decidieron actualizar su cláusula de salida a unos 250 millones. Menos de 2 años después, en 2007, llegaría la tercera renovación contractual. En este caso, se pactó unos 7 millones de euros fijos por año. Además, a eso debemos añadirle considerables compensaciones dependiendo de su rendimiento dentro del equipo. Habitualmente, esto es lo que se conoce como la parte variable del salario. Su cuarto aumento llegaría en 2008, alcanzando un monto fijo anual de 8,5 millones de euros. Al finalizar la temporada 2008-2009, luego de haber conseguido el triplete de Champions League, la Liga y Copa del Rey de la mano de Pep Guardiola, no les quedó otra que volver a sentarse con el jugador y conversar la compensación. En este caso, la cifra aumentó hasta 10,5 millones. La sexta renovación sí tardó un poco más y se dio recién en el año 2012. Con un Messi ya consolidado, el salario fijo se estiró a unos 15,5 millones por temporada. Algo importante respecto a estas continuas actualizaciones es que suelen generarse a partir de la presión que ejercen otros equipos que quieren llevarse a la figura. Aunque la cláusula de salida era increíblemente alta, el jugador siempre tiene la posibilidad de esperar que su contrato termine e irse libre a cualquier otro club que le presente una oferta más tentadora. Con lo cual, las mejoras del Barcelona, quizás más recurrentes de lo normal, responden en gran medida a esas amenazas. Tal vez el problema, que en breve veremos cómo buscan evitarlo con Lamine Yamal, es que fueron demasiado lejos con sus ofertas. En 2014 llegaría la séptima renovación, un contrato con fecha de vencimiento en 2017 y que alcanzó los 20 millones fijos más otros potenciales 4 millones a través de variables. En este punto, Messi ya se había convertido en el jugador mejor pago del mundo. Una aclaración relevante es que todas las cifras que vimos hasta ahora representan el salario neto que le ingresa al jugador libre de impuestos. El bruto, que es la cifra a la que debe hacer frente el club, suele ser el doble de ese número. En este caso estamos hablando de un bruto de más o menos 40 millones.
Pero sigamos. 2 años después de aquel acuerdo, ya cerca del vencimiento de 2017, los rumores de un potencial traspaso a otro club volvieron a aparecer. Manchester City con Pep Guardiola y PSG eran los principales candidatos. Eso, de nuevo, brinda un gran poder de negociación a la hora de sentarse en la mesa frente al Barcelona. Además, el impacto que Messi había tenido en la institución era tan increíble que la dirigencia, liderada por Josep María Bartomeu, consideraba que no podían darse el lujo de dejarlo ir. No solo por una cuestión deportiva, sino también por lo que luego sería considerada su gestión. No tener al argentino simplemente no era una opción. Así, dadas esas condiciones, firmarían lo que sería el contrato más lucrativo en la historia del deporte hasta ese momento. Según develó El Mundo, el nuevo acuerdo, que fue de 2017 a 2021, tuvo un valor bruto potencial de 555.237.619 euros, o lo que es lo mismo, unos 138.809.404 euros al año. Una verdadera locura. El salto de aquellos 40 millones brutos a estos 139 tienen varias aristas involucradas, así que comencemos a desglosar y entender qué estaba detrás de ese número. En primer lugar, como dijimos, se trata de la retribución bruta, es decir, con impuestos. Lo que recibió Messi efectivamente, comparable con los 20 millones del acuerdo anterior, rondaría entre los 60 y 70 millones anuales. Aún así, fíjense que estamos hablando del triple de su retribución previa. Pero lo interesante es que no se trató de un único pago anual por salario fijo, sino que más bien tenía 3 partes. La primera de ellas era una prima de renovación. ¿Qué significa esto? Esencialmente dinero por el simple hecho de firmar el contrato, por no haberse ido a otro club. Es como si Barcelona hubiera pagado el costo de transferencia para traerlo al equipo. Esto en realidad es bastante común cuando se renueva un acuerdo o cuando el futbolista llega libre. El caso de Mbappé al Real Madrid es el mejor ejemplo, acordando una prima cercana a los 100 millones de euros. En el caso del argentino, el número bruto fue de 115.225.000. Algunos pensarán que es una locura pagar eso simplemente por una renovación. Otros probablemente recuerden que esa misma gestión gastó más de 120 millones para traer a Coutinho, cosa que también fue importante para el desenlace de la historia de Messi. Pero ya llegaremos a eso. La segunda parte del contrato fue el salario fijo, es decir, el dinero que recibía anualmente sin importar el rendimiento. Este consistió de un bruto de 72.151.200 euros. Y finalmente tenemos la tercera parte, que es la variable. Aquí la idea es alinear los resultados deportivos con la retribución económica del jugador. Si al equipo le va bien, el deportista cobra más. En el caso de Messi, se pactaron los siguientes beneficios: 1.9 millones por jugar más del 60% de los partidos de la temporada, otros 1.9 millones por clasificar a la Champions League, 1.1 millones por superar la fase de grupos, 1.7 millones por pasar a cuartos de final, 1.7 millones por llegar a semis, 1.7 millones por la final y 4.2 millones por ganar el torneo europeo. Fíjense que la UEFA otorgaba 10.5 millones a los clubes que alcanzaban los cuartos de final de la competencia, con lo cual, teniendo en cuenta los números que vimos recién, si Barcelona alcanzaba esa fase, Messi se llevaría más del 10% del pago. En caso de que el equipo catalán hubiera ganado la Champions con este contrato vigente, la institución habría tenido que desembolsar 12 millones de euros. Además, debemos sumar también un pago de 2.8 millones por ganar la Liga, cosa que sí ocurrió en 2 ocasiones, y 0.7 millones por la Copa del Rey. En total, si el conjunto blaugrana hubiera tenido una temporada perfecta, Lionel habría embolsado 17.7 millones de euros antes de impuestos. Por lo tanto, teniendo en cuenta las 3 partes, el último contrato de Messi le representó al Barcelona un costo anual de entre 100 y 138 millones de euros. No había ningún futbolista en el mundo que se asomara a esas cifras. Ahora bien, muchos de ustedes dirán lo valía, no solamente por haber sido un antes y un después en la historia del club, sino porque efectivamente generaba más dinero del que costaba. Tener al mejor jugador del mundo en la plantilla ciertamente no es barato, pero brinda sus recompensas. Y la verdad es que no hay nada de falso en esa afirmación. Según datos de Deloitte,
cuando Messi debutó en octubre de 2004, Barcelona facturaba apenas 207 millones de euros anuales y era el sexto con mayores ingresos del mundo. En la primera posición se encontraba el Real Madrid por 276 millones, significando un 33% más. Viajando 15 años en el tiempo, la temporada 2018-2019, el blaugrana ocupó la primera posición del ranking por 841 millones, superando al Real Madrid, que fue segundo por 757 millones. ¿Con esto queremos decir que todo ese crecimiento fue gracias a Messi? Por supuesto que no. El fútbol como negocio creció enormemente y todos los números viajaron hacia arriba. Sin embargo, como lo conversamos en repetidas ocasiones en este canal, los resultados deportivos son muy importantes para las finanzas. Y en ese aspecto, ciertamente la pulga tuvo mucho que ver. Habiendo dejado eso en claro, en realidad la pregunta relevante es, ¿Barcelona podía darse el lujo de pagar esa cifra? ¿Estaba en condiciones de cubrir semejantes desembolsos cada año? La respuesta corta es que no. En 2017, mismo año en el que entraría en vigencia el increíble contrato que vimos recién, la institución comenzaría una larga racha de malas decisiones dirigenciales. El detonante fue la salida de Neymar al PSG. Aunque no parezcan, recibir 222 millones por parte del equipo francés y convalidar la transferencia más cara en la historia del fútbol no fue algo bueno para el club. Eso desató lo que algunos llamaron la psicosis de Neymar. En búsqueda de cubrir su puesto y no perder rendimiento dentro del campo de juego, se hicieron costosísimas contrataciones. Me refiero principalmente a Dembélé, Griezmann y el ya mencionado Coutinho. Según Transfer Market, en la misma temporada que registraron aquella venta por 222 millones, se gastaron otros 375. Cerraron el año con un saldo negativo de 143 millones. Además, no solo era el desembolso para comprarlos, sino también los increíbles salarios que se comprometieron a cubrir. Si bien no estaban al mismo nivel que el de Messi, cobraban igual que grandes figuras de otros equipos y la plantilla estaba llena de esas cifras. Según Deloitte, en 2019 habrían destinado 546 millones a cubrir salarios. Ningún otro club sobre la faz de la tierra desembolsó tanto dinero. En segundo lugar aparecía Manchester United por apenas 399 millones, es decir, un 27% menos. Luego el Real Madrid por 394, PSG por 369 y Manchester City por 360. Aquel número era sostenible siempre y cuando Barcelona continuara facturando como lo venía haciendo. Lamentablemente llegó la pandemia. Fue un golpe durísimo para todos, pero especialmente para aquellos que no tenían mucho margen de acción debido al alto nivel de gasto. En el caso del conjunto catalán, los 841 millones que ingresaron en 2019 se transformaron en apenas 582 millones para 2021. Al final de la temporada, teniendo en cuenta los costos tanto de salarios como fichajes anteriores y demás gastos de gestión, la institución registró pérdidas netas de 481 millones de euros. De vuelta, nunca en la historia del fútbol un club tuvo semejante número. Y así llegó justamente el momento de renovar aquel millonario contrato de Messi. Luego de infinitos idas y vueltas, un burofax de por medio y cambio de presidentes, la situación se convirtió en un callejón sin salida. Las normas financieras impuestas por la liga hicieron imposible que el argentino continuara formando parte del equipo. Sin entrar en detalles de cómo se calculan esos límites salariales, que podemos verlo en otro video si quieren, Barcelona estaba atado de manos. Para que se den una idea, mientras que en la temporada 2018-2019 se le había permitido destinar hasta 633 millones a su plantilla, de cara a la temporada 21-22, en la cual justamente Messi debía incorporarse bajo el nuevo acuerdo, el límite era de apenas 98 millones. El conjunto blaugrana, acostumbrado a ser el primero o el segundo con mayor capacidad de desembolso, había caído a la séptima posición dentro de España. Esto significaba que clubes como Athletic y Real Sociedad podían gastar más que ellos, con lo cual, incluso con la figura dispuesta a aceptar una rebaja de hasta el 50% en su contrato, era matemáticamente imposible. Lo dijo el mismo presidente Laporta: el límite salarial lo tenemos superadísimo, ni sin Leo tenemos margen. Así, sin más remedio,
Messi se fue libre y continuó su carrera en el PSG. ¿Cuánto de esa crisis tuvo que ver con las repetidas actualizaciones de su salario y el último contrato millonario? Es difícil de saberlo con certeza. Lo que sí está claro es que en un determinado momento a la institución se le fue de las manos la situación y cuando quisieron controlarlo ya era demasiado tarde. Por eso, luego de aquella compleja experiencia, Barcelona quiere manejar las cosas diferente desde el momento 1 con Lamine Yamal. No más renovaciones año tras año ni un contrato estratosférico sin medir las consecuencias. Pero antes de avanzar con el estado actual de la nueva figura, quiero contarles que en breve haremos una actividad gratuita en el Instituto Baikal donde veremos en profundidad distintas empresas de la industria del fútbol. Veremos cuáles son sus números financieros y entenderemos qué hay que mirar a la hora de analizarla como una potencial inversión. Por lo que quienes quieran participar de ella y enterarse de todas las novedades del Instituto Baikal, suscríbanse en el link de la descripción. Volviendo a Lamine, al momento de grabar este video, la situación todavía está bajo control. El español cobra apenas cerca de 1.7 millones de euros y tiene acuerdo hasta junio de 2026. Con esa cifra, es de los jugadores más baratos de la plantilla, lejos de los 33 millones que recibe Robert Lewandowski. Eso sí, la cláusula de salida que le puso el club es de 1.000 millones de euros. Obviamente se trata de un monto disuasorio. Nadie en su sano juicio pagaría semejante número. Piensen que hasta el día de hoy la transferencia más cara fue aquella de Neymar por 222 millones. Sin embargo, a lo que el salario respecta, está claro que esos 1.7 millones no reflejan en absoluto lo que Yamal le brinda al equipo y que, de proponerle la misma compensación a partir de 2026, la figura tendrá un montón de otras ofertas en distintos lugares, con lo cual una renovación hacia arriba está más que garantizada, sobre todo si tenemos en cuenta, como dijimos al principio, que es esta persona quien lo representa. El portugués Jorge Méndez trabajó con figuras como el ya mencionado Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Radamel Falcao y hasta entrenadores como José Mourinho. Lo que quiero decir es que no se trata de alguien improvisado. Según sus propias declaraciones, el futuro de Yamal será en Barcelona por muchos años. Aunque, hasta que el contrato no esté firmado, y ojo, quizás lo está y no lo sabemos, no podemos dar nada por garantizado. Al final del día, la mayoría de las declaraciones, hasta que no se concrete el mismo, no son otra cosa que parte de una larga negociación. Lamine ha dicho que ve su futuro en Barcelona y quiere ganar grandes cosas con la institución, pero está claro que al momento de sentarse en la mesa a negociar, espera ser recompensado a la altura de las circunstancias. Si el club cede o no ante esas demandas y qué alternativas le propone para mantenerlo contento y al mismo tiempo controlar el nivel de gasto, será la clave para no volver a sufrir los inconvenientes que tuvieron con Messi. Al final del día, retener semejante talento también puede ser un gran desafío. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer los vamos a leer. Nos vemos la próxima.